Muchas bendiciones para toda aquella persona que se está conectando en esta oportunidad. Les saluda el pastor Joe Barros. Un abrazo para todos los hermanos de Casa de Avivamiento Fortín. Es una bendición de poder llegar a los hogares con la palabra de Dios. Y en esta oportunidad yo quiero darle gracias al Señor, al Espíritu Santo, porque nos permitió estar en este tiempo alabando su nombre. Gracias al Señor bendecimos la casa y creemos en los propósitos de Dios. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad y está en 2 Timoteo capítulo 1 del versículo 1 al 8 y quiero leerlo a continuación. Por favor, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseándote ver al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Yo puedo comprender que Pablo en esta oportunidad exhorta a Timoteo por dejar el fuego que había dentro de él. Y la intención es que el fuego no se apague. La intención de nuestro Señor es que el fuego que está en tu corazón no se apague. A pesar de la oscuridad, tienes que seguir brillando. La Biblia nos enseña que su palabra nos dará luz en todo momento. Quiere decir que la palabra tiene que estar por sobre todo nuestras circunstancias. Las persecuciones que a menudo estaba viviendo Timoteo hicieron de él que baje en cierta manera los brazos, producto del miedo. Y hoy quiero hablar referente a ello. Pablo, como padre espiritual, le recomienda, le dice: Timoteo, aviva el don que Dios puso en ti, porque el Señor no te ha dado espíritu de miedo ni espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de valentía, espíritu de autoridad, de dominio propio. Por eso yo estoy convencido que Dios en este tiempo está hablando a la iglesia. Si quieres experimentar un avivamiento, si quieres experimentar respuestas favorables para tu casa, en tu vida tienes que ser valiente. Una palabra violenta que el Espíritu Santo puso en mi corazón es que el que vive en el Señor cubre nuestras necesidades. Jehová pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Yo quiero que la iglesia pueda darle gracias al Señor en medio de circunstancias difíciles que no podemos muchas veces comprender. A nuestra razón humana son grandes los acontecimientos, pero para el propósito de Dios ya hay victoria asegurada para sus hijos. Por eso en esta oportunidad quiero también plasmar una palabra muy importante en mi corazón y quiero compartirlo con todos ustedes. La Biblia está marcada un acontecimiento muy hermoso en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. Esto habla cuando el rey Saúl estaba buscando a alguien que tocara el arpa, alguien que tocara el instrumento. Sus criados, sus empleados mencionaron a un joven, recomendaron a un joven llamado David. Dice el versículo 17: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas.
Algo importante, aunque el rey lo buscó por sus habilidades musicales, Dios lo había llevado al palacio con otro propósito. Yo quiero profetizar esta palabra sobre tu vida. En este tiempo el Señor va a permitir que la gente te busque por una razón, para luego revelar sus mejores y verdaderos planes que tiene en tu vida. El pueblo de Israel fue amenazado, como usted sabe la historia, por los filisteos, porque tenían a un guerrero temible, a un guerrero muy peligroso, y amedrentaba al pueblo. El nombre de este guerrero era Goliat. Sigamos con la historia, el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Este tipo estaba bien armado. Este tipo contaba con todos los recursos disponibles para luchar, y no era un aspirante, era un guerrero. Estaba preparado para esta circunstancia. Versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iban su escudero delante de él. Goliat estaba preparado. Él iba asegurando su victoria. Algo importante, estaba desde el momento que enfrentó al muchacho, él ya tenía la victoria en su mente, pero cometió un gran error. ¿Y cuál fue el gran error de Goliat? Fue que ignoró a su oponente. En tus luchas diarias, iglesia, escúchame bien esto, no puedes ignorar que la palabra dice que el diablo ya está derrotado, que el diablo fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Tu victoria está garantizada, tu victoria ya está ganada. Cristo la pagó en la cruz, y desde ese día nosotros obtuvimos victoria. Por eso nuestra confianza, quiero que la iglesia pueda entender este propósito. La confianza que hoy tenemos no nace en nosotros, fue un regalo de parte de Dios, porque Él venció todos nuestros temores en la cruz. El pueblo de Israel, mire lo que pasó, creyeron mucho las palabras que lanzaba Goliat. Día a día salía Goliat y hablaba improperios, y el pueblo de Israel recibió esa información. El pueblo de Israel creyó esa palabra, y no hubo necesidad de que Goliat los venciera, no hubo necesidad de que Goliat peleara con el pueblo. Lo que pasa es que las palabras ya habían marcado miedo en el pueblo, y todo el mundo se sentía derrotado. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Algo que es muy claro en esta palabra: los problemas no son los que nos derrotan. Lo que nos derrota es el miedo. Y yo quiero entender que la palabra de Dios es clara para todos nosotros. Estoy convencido de que ninguna mentira del diablo atacará tu corazón. Ninguna mentira atacará tu familia. Ninguna mentira tocará tu salud. Porque estoy convencido por la palabra que el que está con nosotros es nuestro poderoso guerrero, que Él no conoce derrota, su habilidad siempre es la victoria. Jesucristo es el Rey de Reyes y el que gobierna nuestras vidas. Quiero ir avanzando con el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Tremendo acoso que estaba viviendo el pueblo. Diariamente daba voces, gritaba, insultaba, amedrentaba al pueblo. Sin embargo, esta lucha tenía que soportar el pueblo entero. Ahora viene algo importante, el versículo 26. Y en esta parte yo quiero acentuar algo muy poderoso. Escuchen bien esto.
Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Algo importante a través de esta historia tiene que quedar marcado en nuestro corazón. La voz que tú decides escuchar determinará tu futuro mañana. Es necesario escuchar la voz correcta, porque toda voz incorrecta saldrá de nuestra mente en el nombre de Jesús. A partir de ahora, nuestros oídos solamente escucharán los propósitos que Dios tiene en nuestro corazón. La pregunta es: ¿qué estás escuchando en tu vida? ¿Estás escuchando las amenazas o estás escuchando los diseños de Dios? Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel huían de su presencia y tenían gran temor. Ahora otro enemigo que se levanta aparentemente es la envidia. Mira el versículo 28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, lo que le dice, ¿no? Y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Otra voz que suena en este momento es la incredulidad. Y escuchemos lo que dice el versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Yo creo que la voz que vamos a escuchar todo el tiempo en medio de la oscuridad siempre será las promesas de Dios. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano del filisteo este. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. La victoria que tuvo David sobre el gigante Goliat empezó a gestarse desde el momento que David enfrentó a los leones y los osos, mientras él cuidaba las ovejas del Padre. Estoy convencido de que Dios está preparando una batalla gloriosa sobre todos los hijos de esta casa. Hoy bendigo este tiempo glorioso, porque se están levantando guerreros que van a emprender una victoria grande. No importa el oso o el león con quien estás enfrentando, mañana Dios será real en todo lo que tú vas a hacer, porque Dios respalda su palabra. Quiero terminar con el versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David. David logró algo en este momento. Lo hizo sentir como perro a Goliat y no como gigante. David provocó miedo en Goliat usando las palabras adecuadas. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra.
y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Quiero que comprendamos la iglesia. El Señor, si lo hizo ayer, lo va a volver a hacer hoy día también. En medio del gigante que estemos luchando en este tiempo. Yo no sé cuál es tu gigante, si es el temor, o es lo que dicen los medios, o es lo que dice tu realidad. Pero lo que yo te vengo a decir hoy día en el nombre de Jesús es que tu realidad no es lo que tú estás viendo. Tu realidad es lo que la palabra de Dios dice de ti. Y esa es la palabra. Y algo importante, el miedo, la base del miedo es lo desconocido. Cuando nosotros desconocemos, ignoramos sus promesas, cuando no comprendemos ni sabemos lo que Dios tiene para nosotros, entonces siguiente paso es que nuestro futuro se empieza a truncar, porque el miedo empieza a tomar control de nuestra vida. Por eso, cuando tú conoces las promesas de Dios, cuando tú te aferras a cada una de sus promesas que dice su palabra, estoy convencido que tu fe se convierte en un escudo. Y lo importante de todo esto es que tu futuro en Dios siempre saldrá a la luz delante de todas las circunstancias difíciles que puedas vivir. Su palabra es la espada que aniquila el temor. Yo vengo a desafiar a la iglesia en este tiempo. Activa la fe que Dios ha puesto en tu vida. Lo importante de todo esto es que el taller donde el miedo trabaja, en primer lugar, es la mente. Hoy vengo a desatar que la mente de Cristo se pone sobre tu vida y gobierna todo tu ser. Hoy más que nunca, tu fe aniquilará el miedo. Yo profetizo sobre la casa, yo profetizo sobre las familias, que la fe que Dios ha establecido para tu casa se activa y todo temor empieza a expulsarse de tu vida, de tu medio. Hebreos capítulo 11, versículo 23, habla algo tremendo. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Empieza este versículo con la palabra por la fe y termina con el miedo. Quiero decir que la fe vence el miedo. Hoy más que nunca, tu fe va a traer victorias poderosas en tu casa. Otro versículo en el 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como que si estuviera viendo al invisible. Otro versículo habla, ¿no? Por la fe empieza y vence al miedo. Recibe esto en el nombre de Jesús. La Biblia tiene promesas y una de las promesas que yo quiero soltar para esta oportunidad es que dice el Señor en el Salmo 91, versículo 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, no temerás para nada, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia. Escucha esto, ni pestilencia, ninguna epidemia, ninguna pandemia, ninguna enfermedad, ninguna de esas cosas que se están levantando hoy en día te podrá vencer, porque dice la Biblia: ni saeta ni que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo estoy convencido que el Dios al quien le servimos toma el control de todas las cosas. Y así como empezó la obra en tu casa, la va a terminar, porque la palabra es fiel. Dice la Biblia: cielos y tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Recibe autoridad de parte del Espíritu Santo. Tu oído a partir de hoy está destinado para escuchar la voz correcta. Eres libre de todo temor, eres libre de toda angustia, y la palabra de Dios toma el control absoluto en nuestros corazones. Los bendigo en el nombre de Jesús. No nos olvidemos siempre de tener un altar familiar, y hoy en esta oportunidad quiero orar que el Señor tome el control de todos nuestros movimientos en este día. Padre, en el nombre de Jesús, entramos a tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto a caminar en obediencia. Hoy creemos tu palabra y afirmamos que de nuestra vida es desechado todo temor, todo miedo, toda angustia. Y hoy creemos que se activa el fuego
del don de Dios sobre nuestros corazones. Hoy bendigo a todas las familias que están conectadas en este momento. Bendigo al padre, a la madre, a los hijos, y declaro por el poder de tu palabra que ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna escasez, nada nos podrá separar del amor que es en ti, Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga.